Les damos la más cordial bienvenida y nuestros más sinceros agradecimientos por tomarse unos momentos para conocer y reflexionar sobre un acontecimiento que dejó huella en la historia de nuestro país. Les invitamos a escuchar los testimonios de Marta, José, María, Roberto y Fausto, que vivieron en carne propia el conflicto armado salvadoreño. Una presentación del Grupo Nacional de Teatro Hamlet. Dirección Nelson Portillo. Pasen adelante, por favor. Sean bienvenidos. Tomen asiento. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Aguirre y tengo el gusto de recibirlos en el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, conocido por sus siglas como el INAV. Mucho gusto, licenciado. Un placer. Gracias igual. Me llamo Marina y me gustaría informarme un poco más sobre los objetivos principales del instituto. Tenemos muchos objetivos, pero actualmente estamos trabajando en el Fondo de Memoria e Historia a través de la Dirección de Memoria Histórica. Es uno de los principales objetivos a seguir. Mucho gusto, licenciado Aguirre. Mi nombre es Marcos Murillo. Como catedrático, me han encomendado venir a hablar con usted y con ellas sobre el tema del conflicto armado. Perfecto, maestro. Buen día, licenciado. Un gusto. Mi nombre es Victoria y le tenemos muchas preguntas, pero sobre todo nos gustaría que nos informara más sobre el tema. Aquí estoy para aclarar todas sus dudas. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado Aguirre, pero aún no me queda muy claro el tema de memoria histórica. ¿Por qué recordar un suceso que fue muy duro y triste? Y es que, licenciado, a nosotros siempre se nos ha enseñado que lo más importante es la paz, pero aún así se enfrentó la Fuerza Armada con la guerrilla. Tiene razón mi compañera. Entonces, esas memorias históricas, ¿de qué nos sirven? Interesante su pregunta. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Estoy en lo cierto, maestro? Es cierto. Sin memoria es muy difícil escribir la historia. Por eso muchos sucesos se repiten por los olvidos y los silencios. Así es. Entonces, los lugares también cuentan su propia historia. Y no solo los lugares, sino también las personas que han vivido en esos acontecimientos y le aportan una gran riqueza al momento de contar. ¿Y cómo están trabajando en cuanto a esos temas? ¿Qué está haciendo el INAVE? El INAVE está entrevistando a todos los sectores. Estamos haciendo levantamientos testimoniales y estamos recibiendo también incluso objetos que conservan ellos desde la época de la guerra. Esto nos permite procesos de formación ciudadana. Y es que muchos participaron en el conflicto armado, pero sabemos tan poco de esas personas. Por eso es importante rescatar sus nombres para que no queden en el olvido. Y esto es lo que estamos haciendo. Es una tarea titánica, pero sin duda alguna será una labor muy encomiable. Licenciado, se sabe mucho de batallas, enfrentamientos. ¿Qué más se puede saber? ¿Fechas? ¿Buenos y malos? Cuando hablamos del tema del conflicto armado, no conviene hablar de buenos y malos. Realmente eso solo se ve en las películas. Aquí estamos hablando de un tema de mucha más trascendencia, que son las causas estructurales que generaron el conflicto armado. Es un tema de múltiples dimensiones que no puede ser abordado en tan corto tiempo. Ahora lo tengo más claro, licenciado. Todas estas personas vivieron el conflicto armado salvadoreño desde sus propias realidades. Licenciada Aguirre, ¿y usted pudiera contarnos algunas historias de esos personajes, pero basadas en sus propios testimonios? Así es. De hecho, su presencia responde
a que este día haremos el levantamiento testimonial de 5 relatos, unos excombatientes, otros veteranos militares. Vamos a escuchar esas historias. ¿Estaría de acuerdo, maestro? Nos encantaría. Eso es como viajar en el tiempo. Sin duda alguna. Escuchemos esas historias. Vivamos esos relatos. Por Dios
Sea bienvenida. Ella es Marta, nuestra primera testimonial. Adelante, María. Marta es una excombatiente que tuvo que cuidar de una bebita durante el conflicto armado. Nos cuenta lo difícil que fue para ella el trayecto de trasladarla hasta un refugio. Adelante, Marta. Y ustedes no se imaginan cómo eran las condiciones en aquellos tiempos. Me acuerdo de mi compa Chela. Ella no podía tener hijos, al menos eso pensaba antes de entrar en la guerrilla. Chela siempre me decía, Marta, yo nunca voy a tener una familia. Estábamos por el lado de Chinameca, allá por el Cantón de las Marías, que era un campamento enorme. Un día, Chela se enfermó y yo insistí porque la lleváramos al médico del campamento. Así que la llevamos. Había una camita hecha de palitos, un tapesco, pues. Esa era la camilla que teníamos. El doctor la acostó y la examinó. Por Dios, si es que Chela no estaba enferma, estaba embarazada. Y ahí fue donde empezó el rollo. Teníamos que llevarla a un lugar seguro. Un bebé no podía estar en un campamento. Así que esperamos la oportunidad para llevarla a ese lugar que reuniera las condiciones necesarias para que ese niño viniera al mundo sin problemas. Nos unimos a la compañía comandada por el compa Fabián. Nos llevaron al mar, a la playa El Caracol en Jucuarán. Ahí recogimos armas y municiones. A Chela también le dieron su dotación de municiones. Después subimos al volcán de San Miguel por las llamadas carreteras negras y luego nos dirigimos hacia Morazán. Llegamos por el lado de San Fernando. Y así en ese estado, su compañera Chela, embarazada, tuvo que cargar con la dotación de municiones, el armamento pesado y después subieron el volcán de San Miguel. Así como se lo estoy contando. Embarazada. Es que mi compa Chela tenía bien puestos los cojones. De eso no nos queda duda. Ustedes fueron mujeres valientes y luchadoras como todas las mujeres salvadoreñas. Pero, ¿y qué pasó después? Yo me quedé en San Fernando. A Chela la mandaron de locutora a la radio. Allá, por los lados de Perquín, ahí tuvo a su bebé. Fue una niña. Gracias a Dios, la niña se salvó. Es que Él es maravilloso. Espérense. Cuando la niña tuvo como un mes de nacida, nos atacaron. El bombardeo fue terrible. Los helicópteros volaban sobre nuestras cabezas. ¡Chela! ¡Chela, la niña! Ella corrió, tomó a su bebé y se escondió en un tatú. ¡Chela, la niña! ¡Chela! Por cada bomba que caía, ella se tiraba sobre su hija para protegerla. ¡Chela, la niña! ¡La niña! Marta, esto que me cuenta me da tanta tristeza, pero sabe, a la vez me despierta mucha admiración. Imagínese, son tantas las historias parecidas a esta que las desconocen las nuevas generaciones. Cuando la niña cumplió los 3 meses, Fabián le pidió a Chela que se moviera a otro lugar, a una misión con otro batallón. A mí me pidieron que me hiciera cargo de la pequeña. La debíamos de llevar a un refugio. Ahí la cuidaría la madre de Fabián. Ella ya se encargaba de atender a otros niños. Así que
comencé a prepararme para la misión. Sabía que sería un camino largo y difícil. Me informaron que no iría sola, que Fabián me acompañaría. Mientras preparábamos todo, a mí se me ocurrió con la mantilla de la niña hacer una maquita. Pensé yo, así me la echo a la espalda, y si me llego a caer, a la bebé no le pasará nada. Y mire qué me pasó, si es que me caí como 3 veces, pero a la niña ni un golpe, nada. Perdóneme, pero todo esto que nos está contando parece película. Todavía falta. Esperamos a que cayera la tarde, a que oscureciera. Los médicos del campamento le dieron a la bebé algo para que durmiera todo el camino. Nos aseguraron que eso no afectaría a la niña en nada después. Así que cuando ya estuvo oscuro, y esa noche fue más oscura que de costumbre porque el cielo estaba totalmente nublado, empezamos a caminar. Pero claro, después de un rato pasó lo que nos esperábamos. Y es que ha empezado a caer una tormenta, pero llovía horrible. La maquita de la bebé se mojó. Fabián se quitó su chumpa impermeable y me la dio para que la cubriera. Pero no sirvió de nada. Esa niña empezó a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Fabián se regresaba y me pedía que la callara. Y yo hacía todo lo posible, pero esa niña no dejaba de llorar. Fabián tenía miedo de que nos descubrieran por el llanto de la bebé. Transitábamos por lugares llenos de puestos militares que monitoreaban todos los movimientos. Pero como era imposible callar a esa muchachita, él y yo empezamos a discutir. Y calles. Cuando esa niña nos oyó gritar, si es que ella gritaba más fuerte. Ay, no, qué angustia, Marta, qué aflicción. Después de eso, finalmente paró de llover. Y entonces, ¿no sabe qué hizo la niña? No me imagino. Mientras caminábamos, se puso a reír con la luna. Como le dije antes, Marta, qué situación más angustiante. Pero sabe, la sonrisa de un bebé es tan gratificante. Ay, que ya me la imagino. Pues sí, sentimientos encontrados. Ay, pero perdón, y perdone mis interrupciones, por favor, y continúe. Bueno, después de caminar toda la noche, como a las 5 de la mañana, finalmente llegamos al refugio. Nos hicieron pasar por debajo de unos alambrados para que el ejército hondureño no nos viera. En cuanto llegué, entregué a la bebé. A ella se la llevaron al médico del refugio. Nosotros nos fuimos por otro lado. ¿Pero qué cree? Como a las 7 u 8 de la mañana, nos informaron que esa niña estaba ardiendo en fiebre. Si es lógico, la pobrecita había aguantado la lluvia toda la noche. Gracias a Dios, el médico la atendió a tiempo y la niña sobrevivió. Y la misión terminó bien, ¿verdad? Por supuesto, gracias a usted, a Fabián y a todos los demás. Mire, Fabián nos confesó que si esa noche el ejército nos hubiera atacado, él habría sido incapaz de protegernos. La niña no te salvó. Mire, señorita Marina, yo hice lo que hice por esa bebé. Primero, siguiendo las órdenes de la dirección de la comandancia. Y después, por humanidad, si es que un bebé no podía estar en el campo de batalla. La niña se quedó en el refugio
al cuidado de la madre de Fabián. Esa fue una misión muy importante que no le podían consignar a cualquiera. Y a mí me tenían muchísima confianza. Después de un tiempo, la madre de Fabián, la mamá de Chela, me contó que ese mismo día, el día en que esa niña había nacido, su padre había muerto en una emboscada en Usulután. También me contó que, como todos los padres, ellos habían platicado buscando un nombre para su hijo. Habían decidido que si era niño, se llamaría Rafael, como Rafael Arce Sabla, el comandante Amílcar, y que si era niña, se llamaría Victoria. Como mi compañera de la universidad, pero ¿y por qué elegir el nombre de Victoria? Victoria, sí, Victoria, porque para ellos había sido una victoria que Chela finalmente hubiera podido concebir un hijo. Gracias a Dios, la bebé se salvó. Y gracias a los esfuerzos de Fabián y de todos los compas que hicieron hasta lo imposible por sacar del campo de batalla a Victoria, la bebé que se reía con la luna después de la lluvia. Gracias. Gracias por escuchar este testimonio. Al contrario, Marta, gracias a usted por estar aquí y contarnos su experiencia. Gracias. Gracias, Marta. Gracias. Gracias por compartir su testimonio con todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me acompañó. Tantas historias parecidas. Muchas mujeres tomaron los fusiles. Otras realizaron trabajos varios en medio de los campamentos, como cocinar, lavar, operar radios, cuidar heridos. Otras realizaban trabajos de alfabetización allí en medio de los campamentos. Todos estos eran mandos y funciones que se les delegaban a las mujeres de acuerdo a sus dones y talentos. Y el tema de las madres que vivieron su maternidad en primera línea de fuego ha sido tan poco estudiado. No todas las situaciones le permitieron a esas mujeres poder cuidar de sus niños, de sus bebés. Definitivamente, el tema de la maternidad en medio del conflicto armado salvadoreño es admirable. Así es, Marina. Ahora recibiremos el testimonio de don José. Él es un veterano militar que nos va a contar lo que le ocurrió en Jucuarán, del departamento de Usulután. Recibamos a don José. Mucho gusto. Tome asiento, por favor, don José. Gracias. Sea bienvenido. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Francamente, uno no está preparado para esto que les voy a contar. Va más allá de las batallas y de los enfrentamientos. Ustedes ni se imaginan lo que es salir con miedo a una emboscada o a hacer una emboscada. Es más, ni saben que es una emboscada. Lo han visto en las películas de acción, en las películas de guerra, pero eso es bien diferente. Sí, no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. Yo me acuerdo que esa vez a mí me entró algo raro, si se le puede llamar así. Me acuerdo que esa vez el Estado Mayor nos había asignado nuestra posición. Yo era el sargento a cargo. Íbamos 8 soldados en campo abierto. Y mientras patrullábamos la zona, llegamos a un lugar en donde había una gran ceiba. Una ceiba bien linda, pero sentimos algo raro. En su tronco tenía un montón de cruces talladas.
Nosotros estábamos cansados, habíamos andado patrullando un montón de zonas en Jucuarán, en el departamento de Usulután, y estábamos reconociendo el lugar cuando de pronto, de la nada, apareció un maestro. Y nosotros nos pusimos listos y le preguntamos qué quería. Puta, maestro, ¿qué anda haciendo aquí, hombre? Le va a pasar algo, váyase para su casa. Y entonces el maestro nos dijo, yo vendiendo tortillas ando. Nosotros no queremos tortillas, hombre, váyase para su casa. Y al rato se fue el maestro, pero al buen rato regresó. Bien raro, porque nosotros ya le habíamos dicho que no queríamos tortillas. Entonces nos pusimos listos para quebrarle las nalgas por si se pasaba de pendejo el viejo. Don José, ¿y el señor qué hizo? ¿Qué les dijo? Él dijo que había regresado porque nos tenía que hacer una advertencia. ¿Una advertencia? Sí, nos dijo, miren, tengan cuidado, porque de todos los grupos de soldados que llegan hasta esta ceiba, siempre muere uno. Pero qué extraña advertencia. ¿Y ustedes qué hicieron? No, yo no hice nada, pero siempre hay un soldado bayunco. Ese era Paquito. Paquito se burló del maestro y le dijo, mire maestro, ¿sabe qué? Si yo me llego a morir hoy, no hombre, yo no quiero las crucitas que se ven ahí. Yo quiero la cruz más cachimbona de todas. ¿Y el señor qué le dijo? Se le quedó viendo a Paquito fijamente, se quitó el sombrero y empezó a caminar, nos dio la espalda y se fue sin decir una sola palabra. Nosotros nos quedamos bien raros porque sí fue un momento extraño, misterioso. Y yo les dije, olviden lo que dijo el maestro, mejor pongámonos a chainear el armamento. En eso estábamos cuando nos cayó el pájaro. El pájaro. ¿Qué es el pájaro? Así le decíamos nosotros a los helicópteros y a los aviones en el conflicto armado. A mí me hablaron por radio y me dijeron, el pájaro viene bajando de Jucuarán, el pájaro viene bajando de Jucuarán. Eso dijo el radista. A nosotros nos llegaban a dejar alimentos, medicinas, se llevaban a los heridos. Y ese día el pájaro nos había llegado a dejar las baterías para la radio. Recogiéndolas estábamos cuando de pronto escuchamos un puestazo. El disparo venía del campamento y nosotros nos desplazamos al campamento, pero nos percatamos que había un soldado tirado. Era Paquito, limpiando el fusil, se había pegado un balazo en la pierna. Pero don José, perdón, Paquito, que no era el soldado que se había burlado de la advertencia del señor. Ese mismo. Mire, bien raro el accidente porque nadie vio nada. Unos estaban dispersos, otros estaban haciendo sus necesidades en los matorrales y el que estaba cerca de Paquito estaba de espalda, no vio nada. ¿Ustedes qué hicieron? Me imagino que se cortaron. No, hombre, licenciados, nosotros somos el ejército del Salvador, estamos entrenados para ese tipo de cosas. Yo lo auxilié, pero ya no se podía hacer nada. Avisamos que había un hombre caído, se lo llevó un pájaro y luego nosotros nos quedamos ahí. No podíamos abandonar nuestra posición, pero al llegar la noche, todos estaban, pero así todos miedosos. Yo les dije, miren, déjense de mariconadas. Diga, ay, que tengo miedo, nada, vamos a seguir para adelante, para atrás ni por impulso. Pero al llegar la madrugada, ahí sí se pusieron todos, hasta yo con los pelos de punta. ¿Y ahora por qué? Ya nos tiene intrigados. Miren, llegó un chucho negro, así como lo oscuro de la noche. Parecía un lobo el animal. Tenía los colmillos bien afilados. No ladraba, él rugía. Y nos enseñaba los ojos, parecían como el fuego. Rodeaba el campamento y nos ganó la moral el animal, al grado que un soldado le quería tirar. Yo le dije, no, no lo hagas. ¿No ves que el disparo nos va a delatar la posición? Además, el animal podía tener dueño. Y al final le dispararon. Pues sí, porque ya no podíamos con la presencia del animal. Pero mire, por más que le tirábamos y las balas no le hacían nada. Las balas trazadoras no lo atravesaban. Era una situación como una pesadilla. Y al final, ¿el animal qué hizo? Mire, nosotros, aunque somos militares, somos hombres de fe. Y le pedimos a Dios. Y así como ese animal llegó, así se fue. Por fin amaneció. Hablemos con mi teniente, ya no queremos
queremos estar aquí, así me decían los soldaditos. Yo les dije, miren, ¿sabe qué? Si están miedosos, por los sustos está bueno. Pero si están miedosos porque va a venir la guerrilla, ahí sí vamos a topar. Lo que vamos a hacer es que vamos a minar toda la parte de enfrente. Ya después de esos dos grandes sustos, las cosas se pusieron complicadas. Mire, los soldados se querían rendir, se querían desertar. Yo estaba entre la espada y la pared. Yo estaba igual que ellos, pero yo no podía demostrarle miedo. Yo tenía que demostrar que yo estaba firme, que podía seguir ahí. Pero yo dentro de mí quería que me dijeran que nos iban a cambiar de posición. Pero esas cosas no pasan. El mundo militar es cachimbón. Pero mire, pasan cosas feas, así como esta que les estoy contando. Otros la vivieron diferente. Y es que hay batallas, enfrentamiento y todo, pero un conflicto armado no es ajeno a la idiosincrasia del pueblo salvadoreño en este caso. No es ajeno a la mitología popular. Y es que debió haber sido sumamente complicado mantenerse en pie en un conflicto, usted nos podrá decir. Parece de película, pero esas cosas pasaron. Yo no quisiera que ninguno de ustedes pasara por algo así. Jamás. Que esta historia no se repita nunca más. Don José, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias por contarnos su historia. Gracias por escuchar. Gracias, don José. Gracias. Gracias, señorita. Muchas gracias. Gracias. Don José, le acompaño. Gracias. Sigamos hablando de las mujeres durante el conflicto armado. Y es que además de existir mujeres combatientes, también existieron mujeres dentro de la Fuerza Armada. Bienvenida. Siéntese, doña María. Gracias. Ella es María y está aquí para contarnos quiénes eran las nanas de cuartel. María, por favor, queremos escuchar su historia. Bueno, vengo de una familia luchadora. Vendíamos lo que podíamos para salir adelante. Mi madre, mamá de 8 niños, soltera, de los cuales yo era la mayor, y por ser la mayor tenía que cuidar de mis hermanitos. Soñaba con ser alguien importante. Quería sacar mi bachillerato para vivir de otra manera. Claro, y es que es el sueño de tantos y tantos jóvenes en su afán de progresar y salir adelante en la vida. Sí. Bueno, pero tuve que despertar de mi sueño. Por circunstancias que yo no esperaba, a mis 18 años tuve mi primera niña, la cual tuve que dejar de estudiar. Y mi niña necesitaba de mis cuidados y la salud de mi madre empezó a deteriorarse. Yo quería ayudarla, entonces decidí quedarme viviendo con ella y con mis hermanitos. ¿Cuándo fue que ingresó a la Fuerza Armada? Fue en 1976. Tenía 19 años. Bien jovencita, María. Muy jovencita, imagínense. Recuerdo que estaba lavando un día ajeno, cuando del cuartel El Zapote llegó un sargento y de apellido López, y se me acercó y me dijo: oye, ¿no quieres entrar a trabajar en el cuartel como vivandera? ¿Y nos puede explicar qué es eso de vivandera? Es lo mismo que nana de cuartel. Una nana se encarga de hacer la comida, de echar las tortillas, de lavar la ropa y los uniformes de los soldados. Entonces, acepté el trabajo y entré al cuartel. Las nanas eran organizadas por tarea, tanto en la cocina como en la lavandería. A las que les tocaba echar las tortillas,
tenían que estar bien bañaditas a las 2 de la mañana. Eran 500 tortillas que tenían que echar. Y el desayuno tenía que estar servidito a las 7 en punto de la mañana. A eso le llamábamos el rancho. ¿Y a usted, María, qué tareas le fueron asignadas? Bueno, a mí me mandaron a la lavandería. Tenía que operar 2 lavadoras, 2 secadoras y las planchadoras. Llegábamos a sacar 187 uniformes diarios, si no es que más. Ganaba en ese tiempo 60 colones. Y es que sin duda las nenas de cuartel les tocaba muy pesado, María. Imagínese su caso. Tenía que hacerlo. Tenía que mantener a su hijita, a sus hermanas y a su mamá que estaba enferma. Pues sí, imagínense. Recuerdo que teníamos un encargado que nos organizaba en los horarios. También veía todo el almacén. Y pues él nos decía cuándo y cómo teníamos que ir a acompañarlo a comprar los sacos de papas, los sacos de cebolla y demás enseres para la cocina. A él le llamábamos el ecónomo. En algunas ocasiones nos daban algunos soldaditos para que nos ayudaran. Y nosotros, pues, en lo que podíamos, ayudáramos. ¿Cómo era su relación con los soldados, doña María? Para ellos éramos como sus madres. Cuando a veces nos tocaba salir, nos decían, Nanita, ¿nos puede comprar alguna cosa? Y nosotros pues se la comprábamos. Claro, era una ayuda mutua, totalmente digno de admirar, María. Pero cuénteme, ¿y dónde dormían? En el cuartel teníamos designado un lugar. Pero teníamos que echar llave a las puertas. Algunas compañeras las mandaban hasta Panchimalco o más lejos a dejar el rancho. Pero la comidita debía de llegar a tiempo para los soldados. La que les tocaba, tenían que levantarse más temprano. Teníamos 2 jeeps, uno para entrega cerca y otro para entrega lejos. Era cansado. Sí, me imagino. ¿Pero les permitían ir a visitar a su familia? Después de una semana dura de trabajo, nos daban licencia para ir a nuestras casas, pero llegábamos cansados. Algunos fines de semana nos tocaba trabajar y nos permitía que la familia nos llegara a visitar. Allá iba mi mamá con mi pegostillo. Un día tuve que pedir permiso, pues a mi niña le había dado bronquitis y yo tenía que llevarla a la salud. Era triste. Fíjese. Tuve que llevarla a la unidad de salud, sí. Pero ya para en ese entonces mis hermanas menores, ya estaban en edad de trabajar. Entonces, ellas también entraron como nanas al cuartel, destacadas en otra zona. También ellas tuvieron a sus hijos. Y entre todas, habíamos decidido cuidar por nuestra casa y por la familia. No crea, como mujeres sufrimos muchas injusticias. ¿Qué más puedo decirte? Imagínatelo. La verdad es que yo no puedo imaginarla, María. No sé qué haría si estuviera en su lugar. Pero de algo estoy segura. Y es que en mí, al igual que usted, María, se encuentra ese espíritu de toda mujer salvadoreña, el de luchar, salir adelante y proteger lo que por derecho nos pertenece. Sí.
el conflicto armado se puso difícil, muy difícil. Lo que te voy a contar fue para una Navidad. Fue para una Navidad. Era tiempo de compartir. A pesar de nuestros escasos recursos, pudimos lograr hacer una cenita para compartir entre todos. Pero ese día, mi madre recibió una carta de parte de la guerrilla donde la felicitaban. ¿Qué decía esa carta de la guerrilla? ¿Por qué felicitaban a su mamá? Ahí le ponían: señora, feliz Navidad, que la pase muy bien. Pero dígale a esas sus hijas que dejen de trabajar ya para esos perros, porque si no, las consecuencias las va a sufrir usted y sus hijas. ¿Y ustedes qué hicieron? Entramos en pánico. ¿Qué podíamos decir? No teníamos nada, nuestros recursos eran tan escasos para sostener a nuestros hijos y a la familia y a nuestra madre. Mis hermanas se fueron para Estados Unidos y yo pensé, ¿por qué me tengo que ir yo? ¿Por qué me tengo que ir yo? Y mi madre y mis hijos no pueden quedarse solos. Entonces dije yo, en el nombre de Dios, yo me quedo. Y no tuve miedo y me quedé, a pesar de todos los obstáculos, me quedé. El conflicto fue duro, doña María. Fue duro, es cierto, muy duro, pero cuando tú tienes un ser querido, alguien que proteger, alguien que cuidar, cuando tienes personas a tu lado para proteger también y cuidar, no puedes hacer otra cosa que quedarte y proteger. María, gracias. Gracias por ser esa mujer luchadora, fuerte, protectora de su familia. Gracias, María. Gracias, María, por contarnos su testimonio y ser de esas mujeres fuertes y valientes. Muchísimas gracias, señora. Gracias por venir a Linarde a contarnos su historia. Gracias, mi ama. Gracias a ustedes por permitir que contemos estos testimonios. Que el Señor les bendiga. La acompaño. Las historias de las nanas de cuartel no se encuentran en los libros ni en la internet. No olvidemos a María, a sus hermanas, a sus compañeras, quienes con mucho esfuerzo contribuyeron de manera silenciosa pero significativa a la historia de nuestro país. Un esfuerzo digno de admirar, así también como su compromiso y valentía. Así es, Victoria. Poco o nada se ha dicho de la participación de las mujeres en las filas de la Fuerza Armada. Data en la historia que en la Tercera Brigada de San Miguel se formó un batallón integrado únicamente por mujeres. Se hacían llamar las Tigras. Y es que siempre se nos ha querido vender que el conflicto tuvo rostro de hombre, pero poco o nada se ha dicho que tuvo corazón de mujer. Y es que ese es el punto, licenciada Aguirre. Es muy importante que todos sepamos eso, para reconocer que las mujeres fueron parte fundamental de las estructuras de la Fuerza Armada. Yo te amé.
Adiós, no volverán sus ojos a mirarte, y tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós, yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós. Ahora recibiremos y escucharemos el testimonio de don Roberto. Don Roberto es oriundo de Chalatenango. Recibamos a don Roberto. Muchas gracias. Mucho gusto, estudiante. Encantado. Bienvenido. Mucho gusto. Roberto. Gracias. Tome asiento, por favor. Gracias. Le escuchamos. Yo vengo de la Reina Chalatenango. Mi familia era campesina. Nosotros siempre fuimos pobres, así que por motivos económicos ingresé a la Fuerza Armada desde muy jovencito. Don Roberto, muchas gracias por venir a compartir tu testimonio con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Y para comenzar quisiera contarles una pequeña experiencia de cuando yo estaba niño. Saben, me acuerdo que mi papá me compró unas botas de hule que tenían grabadas la cara de un indio. Esas botas eran mis favoritas. Bueno, también eran las únicas que tenía, pues sí, no alcanzaba para más. Con esas botas yo iba a todas partes. Las valoraba mucho porque mi papá, con qué gran esfuerzo me había comprado esas botas de hule. Como lo dije antes, nosotros no teníamos mucho, pero de alguna forma o de otra, nosotros siempre salíamos hacia adelante. Por ejemplo, mi mamá, ella vendía tortillas para todo el pueblo. Y saben, para ayudarla, yo me levantaba bien temprano, me ponía las botas de hule y mire, me iba para el monte, allá al cerro, a traer un tercio de leña para ayudarle a mi mamá a cocinar las tortillas. Ya después de eso, me bañaba, me cambiaba y mire, me iba para la escuela. Don Roberto, ¿y cuándo fue su ingreso a la Fuerza Armada? Eso fue un 11 de mayo de 1984. Sí, tenía 19 años. 19 años, sí. Eran como las 5 de la mañana. Me acuerdo que ese día ni siquiera había amanecido bien cuando yo decidí irme de la Reina. Así que agarré un maletincito, le eché 2 mudadas de ropa para trabajar y me fui. 2 buses agarré. Uno que me trajera hasta San Salvador y el otro que me llevara hasta Usulután. Pero en el camino yo iba
pero demasiado nervioso. Yo me iba fijando por dónde pasaban los buses porque nunca había salido del pueblo. O sea, don Roberto, que era la primera vez en su vida que salía de la Reina. Exacto, es que, aunque ustedes no me lo crean, ni siquiera a los cantones ahí más cercanos yo había ido antes. Es que don Roberto, 19 años, usted tan jovencito, nunca había salido de su cantón y decide embarcarse en un viaje que no conocía. ¿No se puso a pensar en todo lo que le podía pasar? Por supuesto, Lee, pero es que todo el tiempo me hacía esas preguntas. Bueno, continuando con la historia del viaje, me acuerdo que llegamos aquí a San Salvador como a eso de las 11 de la mañana. Ya estando aquí, pregunté qué bus me llevaba para Usulután, porque ni eso sabía. Ahí me indicaron, entonces fui y me subí. Allá a Usulután llegamos como a las 2 de la tarde. Preguntando, igual logré llegar hasta las instalaciones del batallón Atonal. Ya estando ahí me hicieron pasar y me preguntaron qué es lo que quería. Bueno, yo les conté que quería trabajar y de ser posible quedar de alta de una vez, porque si no, se imagina tener que regresarme hasta Chalatenango. Ya era tarde. Bueno, entonces ahí un soldado solo se me quedaba viendo y me decía, ¿y a vos quién te ha dado paja de querer trabajar aquí con nosotros? Como que fuera fácil. Bueno, yo le dije, es que fíjese que allá en el pueblo hay un chero al que nosotros le decimos el Chele. Él trabaja en la Fuerza Armada y cada vez que él llega de licencia allá a la Reina, yo veo que él lleva pisto. Entonces yo le dije un día, Chele, vení, ayúdame. Hey, mira, yo también quiero entrar. Pues sí, quiero trabajar ahí donde vos trabajás. ¿Qué tengo que hacer? El Chele me indicó qué es lo que tenía que hacer y así es como he llegado hasta aquí. Les conté yo de los del batallón Atonal. Bueno, ya después de eso me dijo el soldado que me iba a ayudar. Entonces me llevó con el encargado. Al don lo encontramos allá en una galera lo encontramos y cuando nos vio solo dijo, bicho, ¿en qué te puedo ayudar? Y me imagino que usted se puso muy nervioso. Pues sí, el don yo sentí que habló bien fuerte y pesado. En otras palabras, y yo escuché como que gruñó. Sí, no, pero bueno, tampoco podía demostrar que yo estaba nervioso, porque yo quería trabajar ahí. Así que le dije, hey, mire señor, por favor ayúdeme. ¿Sabe? En mi familia somos 6 y mi papá ya no puede con los gastos. Además, en esos días teníamos a mi hermano enfermo. Bueno, ya el señor, yo vi que habló, ahí se hizo a un lado y habló con el soldado que me había llevado. Y ya después le dio la orden de que me llevara. ¿Pero que lo llevara a dónde? A que me entregara el uniforme. Mire, menos mal, sí. Cuando me dijeron eso, yo sentí un alivio porque ya era el primer paso para ingresar a la Fuerza Armada. Entonces me llevó el soldado. Cuando llegamos al lugar, sacaron un montón de uniformes. Y ninguno me quedaba. No había de mi talla, imagínense. Además, para ese entonces yo estaba bien pechito. Pues sí. Así que yo vi que el soldado se molestó, se encachimbó pues, y me dijo, agarra cualquiera, me dijo, ninguno te queda. Pero bueno, yo ahí más o menos agarré el que me tallaba, ¿verdad? Me acuerdo que me entregaron unas botas ya bastante usadas, esas botas, pero yo me las puse bien feliz y bien orgulloso. Vaya, me dijo el soldado, ahora te voy a llevar con el encargado porque vos, como recibimiento, vas a tener que bombear. Bombear. ¿Qué es bombear? Esa misma cara puse yo cuando me dijeron, mire, yo pensé que era algo bueno, pero no. Bombear, ¿quieren saber qué es bombear? Sí. Esto, miren. 1, 2, 3. Hacer flexión. Pero qué galán que 3, eran un montón, si es que, ay, la vida es diferente.
Bueno, ya después de eso me acuerdo que me explicaron cómo eran las reglas allá en el cuartel y también me explicaron cómo tenía que hablarle a mis superiores, porque eso sí es bien importante. Con permiso, mi cabo, le quiero hablar. Si te decía que sí podías hablar y si no, pues calladito y te jodía porque no te daban permiso. Pues sí, entonces me acuerdo que en esos días, saben, también llegaron 2 muchachos nuevos al batallón. Llegó Pedro y Juan. Ellos también querían entrar, así que ya sabrán ustedes que les tocó el famoso recibimiento. ¡Cállese! Una gran bombeada que le dieron a esos pobres. Sí, no. Pero ya entre los 3 nosotros nos apoyábamos bastante y de alguna forma o de otra yo no me sentía tan solo. Y es que cuando uno llega a esos lugares por primera vez, aunque uno no sea dundo, uno se ve todo pasmado. Si es que ahí es bien difícil. Miren, teníamos sesiones de pechadas, tenguereches, maratones, más flexiones, si es que ahí le ponían unos repellos a uno. Pero nosotros ahí nos pusimos buxos y le agarramos ahí el ritmo a los entrenamientos. Eso sí, que los entrenamientos, así como son de pesados, ya con los días nosotros veíamos el mundo de otra forma. Menos mal que le lograron agarrar el ritmo, ¿verdad? Es que, fíjese que en esos lugares no queda de otra. Pero tampoco todo es tan así de como le estoy contando. Me acuerdo que una noche, como a eso de las 9 de la noche, yo me alejé del batallón y me fui allá a una esquina yo solito. Y comencé a llorar. Lloré toda la noche. Me acordaba de mi familia, de todo lo que había sufrido. Ya como a eso de las 3:30 de la madrugada, yo me acuerdo que dejé de llorar. Se me secaron las lágrimas. Después de esa noche, nunca más volví a llorar, ni siquiera por las situaciones más difíciles que yo enfrenté en la vida. Es que yo sentí que esa noche me arrancaron los sentimientos. Jamás volví a llorar después de ese día. Don Roberto, decididamente así comenzó su vida militar. Exactamente. Así fue. Nunca volví a ser el mismo. Me acuerdo que un día me llamó mi superior. Claro, para ese entonces yo ya tenía todo el adiestramiento necesario. Y me dijo: soldado, ya estás listo para que te vayas a operar al monte. Así fue parte de mi vida y así fue parte de mi infancia también y de cómo ingresé a la Fuerza Armada. Muchísimas gracias, don Roberto. Esto nos hace recordar cuántos jóvenes como usted ingresaron con sueños y despertaron en la terrible pesadilla de un conflicto armado. Muchísimas gracias por su testimonio. Al contrario, muchas gracias a ustedes porque no saben lo valioso que es para nosotros encontrar personas como ustedes dispuestas a escucharnos. Muchas gracias. Gracias a Gracias. usted. Te acompaño.
Fausto, sea bienvenido a la Dirección de Memoria Histórica. Nos encontramos aquí el maestro Marcos Murillo y 2 de sus estudiantes. Queremos escuchar su testimonio. Queremos saber qué fue lo que le ocurrió a usted en el conflicto armado. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes, don Fausto. Pues esto que les voy a contar cambió por completo mi realidad. Fue un momento que definitivamente marcó un capítulo en mi vida. A veces uno está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y a mí me pasó. Recuerdo que me mandaron en una misión aquí por el cerro de Guazapa. Y cuando íbamos caminando al campo de combate, accidentalmente me caí y desgraciadamente caí sobre una mina que inmediatamente explotó. Solo recuerdo la gran explosión porque después perdí completamente el conocimiento. Me llevaron de emergencia a un hospital. Cuando recobré la conciencia, me encontraba en una cama del Hospital Rosales. Ya no sentía una mano, sentía que la cara la tenía destrozada, o al menos eso pensaba en el momento. Nunca me dijeron cómo fui a dar a ese hospital. Lo único que hacían es que me interrogaban y me interrogaban, preguntando por mi identidad y qué es lo que hacía. Lo único que supieron decirme es que me encontraba prisionero ahí en el Hospital Rosales. Recuerdo que durante mi convalecencia y mi cautiverio conocí a una enfermera que era bien linda conmigo. Ella se llamaba Lidia. Recuerdo que se llamaba Lidia. Yo así, en que no podía verme, la imaginaba bien bonita porque tenía una voz dulce y amable. Lidia siempre fue muy leal conmigo. Me contaba todo lo que a mi alrededor pasaba y no más que todo me acompañaba en mi dolor. Don Fausto, verdaderamente usted sabe que Dios siempre nos pone un ángel en el camino. Es cierto, Señor. Dios es maravilloso y nos pone ángeles para que nos cuiden. Yo así, en mi ceguera, yo me imaginaba a ese ángel con unas pantorrillas y unas caderas bien ricas. Perdonen la indiscreción. Perdón. Pero recuerdo también que Lidia me acompañó hasta la sala de operaciones. Cuando salí de la operación, los médicos me dijeron que había perdido un ojo. Y al mismo tiempo me explicaron que iba a quedar completamente ciego. Y eso fue triste y difícil para mí porque yo no lo podía asimilar. Yo pensaba que iba a recobrar la vista, pero no. Yo el ojo me lo tocaba y me lo tocaba, y porque yo sentía que tenía mi ojo. Por eso que ustedes han oído hablar de la memoria corporal. Y sentía, estaba seguro que mi ojito estaba ahí. No fue así. Cada día que pasaba lo sentía más pachito así como consumiéndose, pues, y apenas podría ver así como unas figuras blancas, grises y todo. Entonces comprendí a las personas que nacen ciegas porque ellos nunca han visto un rayito de luz o un pedacito de cielo. Y eso, señores, también es bien duro. Yo a veces que salgo a chotear con los cheros, ellos me friegan y me dicen: hey Fausto, mira qué chivo el color del lago, es azul turquesa. O Fausto, mira el río bien caudaloso. Fausto, mira aquella chica que pasa por ahí. Fausto, ve lo otro. Y yo me quedo en la luna, porque como no puedo ver, ¿qué puta le voy a contestar? Si apenas puedo ver una lucecita así difuminada en medio de la oscuridad.
Dígame, ¿esto en qué año sucedió, don Fausto? Esto me sucedió allá por 1986. Así, a mí me tenían cautivo en el Hospital Rosales, en un cuarto prácticamente vacío. Yo estaba solo, realmente yo estaba solo. No sabía qué hacer. Eso fue terrible para mí, porque a veces dicen que las cosas, las desgracias, nunca llegan solitas. Para mí la madre naturaleza abonó un poco a mi desventura, porque para ese entonces cayó el terremoto de 1986. Imagínense qué terrible tuvo que ser para mí, porque no podía ver, me faltaba un brazo, convaleciente, atado a una cama. Y para mí fue horrible porque todo se vino abajo. Yo escuchaba cómo el terremoto se hacía. Escuchabas a las paredes caerse, las vidrieras se estaban rompiendo, la gritazón de la gente corría despavorida ahí en los pasillos del hospital. Y yo pensé, si la mina no logró matarme, este terremoto me va a dejar soterrado aquí. Eso fue horrible, escuchar las láminas temblar, el piso brincaba y el concreto tronaba. Al poco rato llegaron las enfermeras y como pudieron me arrancaron el suero y me llevaron fuera de la habitación, ahí a la mitad del patio. Ahí tendieron una colchoneta y me acostaron. Pero como les repito, eso fue traumatizante. Imagínense escuchar la gritazón de la gente, las sirenas de las ambulancias. Yo sentía que esas nubes de polvo penetraban por las fosas nasales, de todas las paredes que se derrumbaron. Y lo peor de todo, las réplicas. Las réplicas fueron feas. ¿Y cuánto tiempo estuvo cautivo usted en el Hospital Rosales? Bueno, fue cierto tiempo. Recuerdo que ahí apareció de repente un muchacho que me dijo que llegaba de parte de la Cruz Roja Internacional y que me iba a sacar del Hospital Rosales. Pero yo no le creía, yo no le tuve confianza, yo no me podía hablar con medio mundo de que era un combatiente y mucho menos estarle haciendo confidencias a cualquier persona. No, eso no, mantenía una reserva total. Pero sí, fíjense que sí, que el muchacho realmente iba de parte de la Cruz Roja Internacional y logró sacarme del Hospital Rosales. Por la condición de mi salud me llevaron a Cuba. Ahí pasé bastante tiempo porque la rehabilitación y las terapias fueron intensas para lograr incorporarme a mi vida cotidiana. Tuve que aprender otra vez a cambiarme, a bañarme, a vestirme, a peinarme, a comer y hasta limpiarme, imagínense todo lo que uno tiene que pasar. Pero eso sí, jamás me di por vencido, nunca. Porque habían días, sí es cierto, que había completa oscuridad, pero también habían días bien radiantes, bien radiantes. Al poco tiempo de estar allá en Cuba, terminó el conflicto armado aquí en el país. Me regresé e inmediatamente me incorporé a la lucha para legitimar los derechos de las personas ciegas. Y también fui un impulsador para que incorporaran la cartilla braille en las elecciones para que todos los ciegos pudiéramos votar. Don Fausto, verdaderamente fueron momentos muy duros y difíciles, pero ante todo, bendito Dios, sobrevivió. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero también me quiero contar algo, que durante mi convalecencia y cautiverio en el hospital, yo soñaba, yo pensaba que algún día iba a poder escribir mis memorias y sobre todo hacer lo que a mí toda la vida me gustó, era componer poesía. Pero mire,
Cuando regresé de Cuba, me puse las pilas y aprendí a leer y a escribir con el método Braille. Y así logré escribir mis historias y mis poemas. Dios puso en mí esa chispa del arte, la poesía. Ahora sí, si ustedes me permiten y tienen tiempo para esto, les puedo declamar un poquito de mi poema, que es uno de mis favoritos. Por favor, don Fausto. Se puede, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias. Dice así: ciego estaba el hombre, objeto de tortura, solitario, desahuciado en el encierro. Era el juicio y sentencia en etapa dura. Una luz permanece en el bosque de mi tierra y a la sombra del pepeto se impregnan los helechos con el perfume del cafeto. Una luz de recuerdo colectivo. Recuerdo recorriendo aquella zona, integrando un campamento, la columna guerrillera. En cada combatiente existía una persona. Gracias. Pero también les quiero agregar otra cosita, sí. Yo cuando decidí ingresar a las filas combatientes, yo pensé que este asunto del conflicto iba a durar unos días, unos meses, unos años, pero no fue así. Y como dice la canción, el tiempo es muy cruel amigo, y el desgraciado del tiempo conmigo hasta fútbol jugó. Ay, sí, porque el tiempo pasaba y pasaba, y a medida que los segundos, los minutos, las horas, se alargaba y se alargaba y se alargaba, pero jamás me arrepentí, todavía no me arrepiento, hasta quedé así con esta condición de lisiado de guerra, pero no es nada para la satisfacción profunda que siento. Y yo a ustedes también les agradezco que se hayan tomado la molestia de poner sus ojos en nosotros y ponerle atención a nuestras historias, porque solo así estas generaciones de hoy, las generaciones del mañana, podrán saber que hubo gente como nosotros que fuimos capaces hasta de dar la vida misma para que todos tuvieran este presente que tienen. Perdón, gracias. Cuando uno escucha estas historias, sabes que hubo causas políticas, económicas y sociales que generaron el conflicto, pero que cada uno lo vivió desde su propia realidad. ¿Le parece a usted que estas historias han sido interesantes, maestro? Licenciado Aguirre, algunas veces las historias nos parecen aburridas, pero las historias de cada una de las personas que estuvieron en el conflicto armado verdaderamente son personas dignas de respeto y admiración, son únicas. Y no solo los veteranos militares y excombatientes, licenciado, sino también aquellas personas con discapacidad, gente que estuvo en los refugios y también todas aquellas personas que estando desde una iglesia también sufrieron algún tipo de persecución. Es que el licenciado tiene razón al decir que esto va mucho más allá de las películas y de etiquetar tanto buenos y malos. Hay que conocer la historia salvadoreña desde varias realidades. Licenciado, entonces el INAVE solo recoge testimonios e historias de vida. No, esa es solo una de las funciones de la Dirección de Memoria Histórica. Eso me permite contestar una pregunta. ¿De dónde nace el INAVE? El INAVE nace de la lucha de calle de excombatientes y de veteranos militares a quienes les habían hecho muchas promesas y ninguna de ellas les habían cumplido.
El Estado no podía permanecer impávido ante esa situación y tenía que reaccionar. Por eso creó una ley y a través de la ley un instituto de beneficio para esta población. ¿Y de qué forma beneficia el instituto a estas personas, licenciado? Excelente su pregunta, maestro. Damos atención médica, atención psicosocial, órtesis y prótesis, rehabilitación. Los ayudamos con entregas de insumo, entregas de lentes. Les apoyamos en servicios funerarios, entre otros. Son varios beneficios, licenciado. Así es. Tenemos también becas para que los hijos de los excombatientes y veteranos puedan aprender un oficio, estudiar una profesión, puedan tener acceso a vivienda y también líneas de crédito. Es una labor admirable la que ustedes hacen, licenciado. Imagínense, y casi nadie conoce todo lo que ustedes hacen. Y me imagino que tienen que cubrir muchas áreas de trabajo, ¿verdad? Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Sin embargo, el apoyo siempre está. ¿Y cuántos años de brindar este apoyo? Ya son 4 años, maestro Murillo, 4 años de brindar este apoyo. Licenciado, esperamos que sigan apoyando a todos sus beneficiarios. Esto es muy importante, este ejercicio que hemos hecho ahora. Los hemos escuchado. Y para dignificar a una persona, lo primero que hay que hacer es escucharla. Sin memoria no hay historia. Y un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hay que conocer estos relatos para nunca más volver a repetir estos sufrimientos. Licenciado Aguirre, mil gracias por el tiempo que nos ha brindado y por conocer esas historias desde esta perspectiva. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Gracias, licenciado. Sí. Ciego estaba el hombre, objeto de tortura, desahuciado en el encierro. Era el juicio y sentencia en etapa dura. Una luz permanece en el bosque de mi tierra. A la sombra del pepeto se impregnan los helechos del perfume del cafeto. Una luz de recuerdo colectivo, recuerdo, recorriendo aquella zona, integrando el campamento, la columna guerrillera. En cada combatiente, en cada soldado, existía una persona. En cada combatiente, en cada soldado, existía una persona. En cada combatiente, en cada soldado, existía una persona.